Bueno, la propuesta de hoy es una propuesta que yo la vengo manejando hace tiempo y he armado algunas informaciones o tratado de recopilar sobre un tema que me parece muy interesante, lo regular y lo irregular en el jardín. Esta propuesta, o la propuesta de hoy, me gustaría comenzarla con esta frase de Robert Harbinson. Desde el siglo XVIII hemos tenido el formal y el informal, el francés y el inglés. Ay, esperen un momentito, ahí va. O el clásico y el romántico, y con ellos ligados ideas políticas y sociales, restricción y libertad, autoritarismo y democracia. El tema de esta dualidad formal e informal ha trascendido lo que es el jardín y se ha apoderado de todo lo que el ámbito social en el cual se genera ese jardín. El francés y el inglés corresponden a esos dos modelos de jardines. Uno, el francés con su declarada artificialidad y el inglés con su pretendida naturalidad, dice un autor. El francés y el inglés, más allá de la artificialidad y la pretendida naturalidad, son dos visiones de un orden, y lo pongo con mayúscula, que no solo es botánico, sino es espacial, social y político. Trasciende el mero hecho del jardín como elemento diseñado. Desde la antigüedad el jardín tiene un doble artificio y esa civilización que influye en la naturaleza. Esa situación hasta el día de hoy, creación y orden van de la mano en el mundo y esa creación y orden tiene que ver con lo generado y con lo generante, es decir, lo que genera y lo que es generante. Voy a poner un ejemplo que a mí me gusta empezar. Estas son unas páginas de Tres Rich Air del Duque de Berry, es decir, las ricas obras del Duque de Berry. Duque de Berry es hijo del rey de Francia y tenía un libro de oraciones para laicos que lo mandó a hacer a un pintor flamenco. Nunca se terminó porque murió el pintor y el duque antes, pero empezó en 1410, siglo XV. El hombre en este mes de diciembre aparece allá atrás lo que serían las fortificaciones de París y la naturaleza salvaje. Esa visión de esa naturaleza o de ese orden que no era dominado o le costaba al hombre dominarlo. Esto es una casa de jabalíes, pero vamos, acá tienen un detalle, ven el monte, los bosques, que en la Edad Media eran, bueno, dominaban el paisaje. Pero vamos viendo que a través de la historia y a través del almanaque del año, también hay una visión del hombre o de las damas y los caballeros disfrutando del paisaje, no de un paisaje salvaje, sino un paisaje más amable, ya con plantaciones cerca del castillo. Y un detalle, vean que el orden está dentro del castillo, en el patio o en atrás de las murallas, hay plantaciones, hay alineamientos, hay treilage, hay pérgolas. Ese es el jardín que está entre las murallas en la Edad Media, sean de castillos o de abadías. Pero vuelvo a esa, perdón que no me pasa ahora, perdón que era yo. Pero vean cómo el hombre poco a poco fue generando, derribando o civilizando esa naturaleza con las plantaciones, fue creando otro paisaje, esto es, al borde del Sena, lo que está atrás es París, incluso un orden que tiene que ver con las plantaciones, una geometría, se encierran los espacios, vean que acá se están haciendo injertos, acá se está cosechando, acá se está arando, es decir, ese paisaje salvaje que comenzamos empieza a, bueno, a tener otro orden. El hombre le impone un orden que tiene que ver con la regularidad. Y ahora vamos a tratar lo regular, la belleza del orden. Es decir, el hombre se refugia para dominar el espacio en ese orden, en esa belleza del orden. En la antigüedad, la seducción de los jardines del cercano oriente. Eso es lo que nos conecta al mundo occidental
con esa seducción que apareció en un momento determinado de la historia, en que la admiración del ser humano por el jardín. El mundo europeo, que hoy podríamos llamar europeo, occidental, mediterráneo, no tenía idea del jardín. Había creado su primer jardín, como dice Gilles Clement, que fue el alimentario, pero no tenía ni sus flores, ni el agua corriendo, sino que tenía un jardín para sobrevivir. El hombre tomó contacto con la jardinería de la zona de Mesopotamia y Persia, que era un jardín regular, un jardín encerrado, como muestra este grabado, un jardín que tiene los límites perfectamente definidos, un jardín que tiene un orden en cruz o jardín crucero. ¿Por qué? Porque por ahí transita el agua, por esos lugares que son más altos, y el agua derrama y riega por manta o por película de agua los cuatro canteros. Vean que hay cupresos sempervirens, cupresus, hay flores, hay agua, hay elementos en el agua, hay animales, es decir, es un jardín encerrado, ordenado, regular. ¿Qué pasó? Esto que ven acá es el imperio de Alejandro. Alejandro Magno, Alejandro el Magnífico, tantos adjetivos ha recibido, porque salió de Macedonia, de Grecia, absorbió Grecia y llegó hasta la India, conquistando lo que era la Mesopotamia, el imperio persa, los dominios del imperio persa. ¿Y qué quedó fascinado? Con sus jardines, con su orden. Esos jardines que tenían plantas y flores que no eran del lugar, sino que venían de Oriente. Había rosas, China, había otras plantas que venían de la India y de otros lugares Y ese modelo de jardín regular, ordenado, llegó al Mediterráneo. Los griegos o los que componían su ejército, sus generales, fueron seducidos por esa jardinería que era desconocida, en el cual los aromas, las plantas, las flores, todos eran una delicadeza, era un ambiente muy amable. Eso no existía en el mundo mediterráneo todavía. Así que la helenización del mundo mediterráneo trajo el jardín y todo lo que componía el jardín regular a el Mediterráneo o al mundo occidental. Voy a poner un ejemplo de un jardín que está en la altiplanicie de Irán, cerca de Kerman, la provincia de Kerman, que es un jardín que es de varios siglos atrás, pero el actual diseño es del siglo XIX, pero se mantiene. Vean el medio agreste, la naturaleza, de la cual ellos crearon, porque tienen un abastecimiento de agua que no lo voy a mencionar hoy porque si no es muy larga esta charla, pero en el medio de ese paisaje hostil o realmente nada agradable, crearon un oasis regular. Esta es la foto y este es el esquema a la derecha que corre, va bajando por terrazas el agua y va alimentando las alineaciones. ¿Por qué hay alineaciones? Porque se tienen que regar por canales, por acequias. Es decir, el jardín es regular porque tiene una razón de vida, que es el agua, y el agua va por canales rectos, entonces, y bajando por gravedad. Este jardín, hasta el día de hoy, vean lo que es ese verdor, esa situación tan agradable, ese momento de oasis que hay en el medio de ese desierto. Vean cómo el agua va bajando diferentes planos y entra y sale, y pabellón a la entrada, y vean el muro, el límite entre el jardín y el mundo. Pero ese jardín era regular, estaba ordenado por... Incluso vean que las alfombras de jardín persas son alfombras en las cuales se sentaban en los exteriores, toman estas alfombras, los encuentran en los museos más importantes de Europa, en el British, en el Louvre. Hay estas alfombras que son de la época persa, estamos hablando antes de Cristo, son de algodón, y vean que tienen el esquema del jardín. Es decir, no, es indudable que ese jardín, insisto, vean el agua con esto y vean todas las plantas que aparecen y siempre encerrado en los bordes de la alfombra, que es el cierre. Ve acá vienen otra
que tiene más de un cruce. Bueno, el jardín regular nos viene desde la Mesopotamia. Podemos decir hoy que el primer modelo de jardín fue el jardín en cruz o el jardín que viene de la Mesopotamia de Persia, que se organiza según una estructura en crucero y está cerrada con 4 límites y tiene 4 partes. El riego va por esa estructura, la conducción del agua a través de canales y riego a manta y descubrimiento del agua que queda como lámina y que va porque está más alto el camino y derrama sobre los 4 parteros, los 4 rincones. Y el árbol generalmente sigue las líneas de los canales. Esto es un jardín simple. El jardín que vimos eran varios jardines en crucero, varios cruces, pero bueno, acá tenemos el primer modelo que es un jardín regular. En el siglo XV y XVI, Renacimiento, en los jardines europeos, después de salir de esa Edad Media de 10 siglos casi, en lo que hoy es Italia, el hombre, dice un autor, tiene la sensación del que el ser humano ejercía un dominio total sobre la naturaleza. ¿Y cómo la ejercía ese dominio o cómo lo ejerce? Con lo regular. Vean estos lunetos, son 10 o 12 lunetos de Giotto Austen que los Medici le pagan para que la Villa Petraya dibuje o genere estas pinturas para decorar de todas sus villas. Esta es la Villa di Castello, que era cerca de Florencia, y en el 1599, terminando el siglo XVI, retrata esta villa. Vean cómo organiza esa naturaleza en espacios geométricos, en espacios con unas plantaciones muy rigurosas, dentro de límites, vean los límites, muy rigurosos, con un horizonte que tiene estos cipreses. Es decir, vean que genera una naturaleza ordenada, organizada, en función de, bueno, del fin que tenía, que eran jardines de ocio. Un lugar para pasar, pero con una estructura, es decir, una naturaleza, un diseño regular, que nada tenía que ver con la naturaleza que la circundaba o que la rodeaba. Vean esta otra foto aérea de la Villa Lante en Baña, en Viterbo. Es muy interesante este jardín cuando lo diseña, ya tenía una villa y vean que hay un eje de simetría que recorre, esto es mucho más largo, tiene como un tercio más, y generaron la otra villa, la construyeron para tener una simetría perfecta, el mundo ordenado, el mundo organizado, que tenía, por supuesto, lugares de luz plena, lugares de semiluz y lugares de sombra al final. Había todo una situación que iba modificándose. Así que de ese jardín del Renacimiento, el siglo XVII, la época barroca, aparecen los jardines a la francesa, que la idea era la visión y creencia de una naturaleza dominada y sistematizada, es decir, un orden perfecto que genera un jardín formal. Todo estaba pensado, todo estaba organizado. Genera esta primera obra de Lenot, Vaux-le-Vicomte. Esta es una obra maravillosa. Esta obra fue destruida y fue restaurada, pero guardó las características o generó, es decir, hay muy buenos datos, muy buenos gráficos para reconstruirlo, y es muy sencillo. Es un gran eje principal que pasa por el chateau, un eje que genera una simetría de ambos lados, y otros ejes secundarios. Por ejemplo, este eje es el río que está desviado y canalizado, porque todas esas fuentes y todas esas albercas con agua necesitan un aprovisionamiento que solo trayendo el río ahí, pero es un orden. Y ese orden o esa organización, dicen algunos autores que en este momento, en el siglo XVII, con el jardín francés, es la apoteosis del jardín regular, es decir, es el momento de la glorificación o el ensalzamiento de ese jardín regular que dominó un tiempo bastante importante,
porque fue una evolución del jardín renacentista del siglo XVI, XV, XVI, y en el XVII, bueno, por esas cosas del destino, una Medici, una italiana del Renacimiento de Florencia, fue reina de Francia y llevó a sus jardineros y a su idea de jardín, y el jardín, desembarcó en Francia y tomó otras características. Vuelvo a la imagen porque es interesante cómo se organiza el espacio, un espacio totalmente dominado por la recta y el ángulo recto. Ustedes saben que la palabra regular, del latín regulare, significa determinar las reglas o normas. Y el regular o simétrico es el primer nombre que va a recibir el jardín francés por su origen en Francia. Así que es un jardín que tiene reglas o tiene normas, es decir, tiene un orden, como vimos al comienzo, un orden preestablecido del punto de vista de su organización. Pero este jardín francés se va a expresar como regular, como ya les dije, y geométrico totalmente, como lo pueden haber comprobado en esas imágenes que les mostré, en donde la naturaleza queda totalmente subordinada a las necesidades de la composición. Y ustedes lo vieron muy bien cuando vieron el entorno que es más salvaje o es más natural frente a esa organización del jardín. Se adapta el sitio a la creación que se pretende. Es decir, no, hay una frase de Lenôtre que a mí siempre me impactó, que está escrita, y hay otra de Saint-Simon que dice, la nature n'existe pas, es decir, la naturaleza no existe. Y Saint-Simon dice, el placer supremo de subordinar la naturaleza. Es decir, generar una nueva naturaleza, un nuevo orden, imponerle a esa naturaleza salvaje, no ordenada, no organizada, que ellos la consideraban en ese momento. Y por último, ajusta y pone orden a la naturaleza a través del diseño. El diseño es el que por el cual se coloca o se instala el orden en el espacio. Ese diseño que tiene determinadas características. Acá lo tienen muy claro y vuelvo a mostrarles esta imagen desde otro ángulo, la naturaleza o los bosques plantados y el orden de este jardín, que es de una geometría, de una regularidad muy importante. Pero más allá del hecho físico de lo que están viendo, detrás de ese orden, y vuelvo a insistir en una frase que les dije al comienzo, no solo es un orden botánico, es un orden social, político, fundamentalmente político. Recuerden que el siglo XVII es la época del absolutismo en Francia. Esto es Versalles, su primer propuesta. Después Versalles va a tener unos brazos por acá que se va a extender para los costados, pero Versalles era un pabellón de caza en el medio de pantanos. Es decir, se transformó la naturaleza en un trabajo monumental, un trabajo inmenso, pero era el placer supremo de cambiar, de modificar, de colocar un diseño que era regular y formal en ese espacio. ¿Cuál es la expresión de ese jardín francés, de ese jardín regular? Bueno, la expresión de ese jardín, primero, lo que primero nosotros podemos ver es el diseño de parterres. Esta es una foto de un gran fotógrafo. Este es un parterre de Vaux-le-Vicomte. No usaban flores, no había tantas flores. Había un cantero o un parterre de flores, pero esto eran boj tallado con juegos de tierras de colores, que era lo que provocaba esos movimientos o esas transformaciones. Es decir, este es el parterre al sur de Versalles, que en la restauración se colocaron flores que originalmente, aparentemente no tendría estas flores que están acá, pero se colocó
Es decir, este es el parterre que se ve hacia el sur, hacia el costado meridional del palacio. Pero una cosa que tienen que tener claro, los parterres, parterre, la palabra dice por tierra, son canteros chatos. Este trabajo no va más allá de la rodilla, arriba de la rodilla, es decir, no levanta, es un cantero chato por tierra. ¿De dónde es visto? Desde el palacio, desde la planta noble, la planta que es el primer piso, que es la más alta. Si ustedes se fijan en los palacios reales, la planta baja no, el piano nobile que viene de Italia es el primer piso, donde está en algunos casos el salón de trono, el salón de fiesta, los salones más importantes y las habitaciones del señor que vive en ese palacio, en ese chateau. Desde ahí es donde se ven los parterres. Los parterres están rodeando la casa, el chateau, el edificio, el palacio, porque desde ahí es donde se visualiza el dibujo, porque ese dibujo no tiene una escala para ser visualizado desde 200, 300, 400 metros más allá o más, porque son más largos esos jardines, sino el parterre siempre se ubica, como vimos en Versalles, a un costado o a los costados o adelante, como acá en Vaux-le-Vicomte. Es decir, diseño de parterre quedó claro. El uso del agua confinada. Es en esto es en Vaux-le-Vicomte. Acá tienen el parterre, cómo se ve desde arriba, y cómo se ven esos espejos de agua que son fuentes. Igual, aunque no tienen juego de agua, funciona como un miroir, como un espejo, y que juega entre el parterre de césped que lo rodea de gazón y el parterre d'eau, que funciona como un mirador donde el cielo se refleja y donde ese jardín parece que nunca varía, a través de esos espejos el cielo provoca cambios en su reflejo, es decir, un cielo nublado, el día, la noche, si va generando en ese espejo modificaciones o cambios que marcan la evolución del día. Incluso en este caso, el agua confinada de Versalles, estos son canales muy extensos desde la fuente de Apolo hacia el horizonte, diríamos, enmarcado en esta topiaria tremenda, con una escala tremenda. Bueno, estos son los grandes ejes que hay en Versalles. De un eje de gazón, de esa regularidad pasa al eje del agua como elemento. Vean esta situación, acá tienen en naranja el eje principal que se extiende, no se extiende hasta el horizonte y no es infinito, pero da la sensación. Y si a ustedes les toca visitar Versalles un día con humedad, con un poco de niebla, bueno, ese final se desdibuja y parece que ese eje fuera infinito. Y después es cruzado por otros ejes secundarios. Si ustedes miran la planta en un folleto o en internet de Versalles, es un cuadriculado perfecto. La última obra de Lenot fue el castillo de Chantilly. Siempre vieron que el eje atravesaba la residencia y con una situación muy actual, muy contemporánea, el castillo que ya existía quedó de un lado y de contrapeso quedó el vacío. En este castillo, que es un río rectificado y canalizado, el agua es la protagonista. No hay parterre, había un parterre de broderie para este sector, pero desapareció, y acá había algo de broderie. Pero los dos grandes parterres son parterres de gazón, de césped y de agua, que generan ese impacto. Para mí es una de las obras, Vaux-le-Vicomte y Chantilly, una la primera y esta la última de Lenot, mueren en 1700, son las dos grandes obras de él. Vean que también hay un eje perfecto, pero acá hay una cosa muy interesante. La primera parte del eje, esto va subiendo, cuando llega la estatua del dueño, el gran Condé, el príncipe de Condé, que era un general de Luis XIV, se para detrás y ve todo esto, se encuentra con este impacto porque eso está en un nivel más bajo. Es decir, una puesta en escena increíble con manejo de los planos y de la regularidad del jardín. Acá tienen lo que yo les decía, ven, van subiendo y vean el desnivel, y acá observan esto, que es la otra parte del jardín, la descubren, pero una parte que
está, es decir, algo tenía que haber, la razón podía descifrar que había algo de eso. Y por último, el uso de vegetales recortados. Esto es en Versalles, todos estos son dibujos de Lenot, esto era toda la topiaria, es decir, el árbol o el vegetal sometido a un orden riguroso y deformante, yo diría en este caso, pero esto es en Madrid, porque en La Granja, en España, este es el Versalles, este es el Parterre de la Fama, vean la topiaria, es decir, este es el nieto de Luis XIV que se convierte en rey de España y genera el Palacio de la Granja cerca de Madrid. O en el propio, disculpen la foto, no encontré una mejor, pero vean estos Versalles, vean el Parterre con topiaria, estos elementos coníferas con topiaria, estos elementos que tienen algunos una estructura y otros no, la topiaria del Gran Canal. La topiaria genera esos muros arquitecturizados, porque se parecen a una arquitectura o a un muro de arquitectónico. O el Gran Trianón. Vean lo que son esos, si no me falla la memoria, son castaños. Vean ese eje, esos planos, el vegetal sometido, el placer de someter a la naturaleza, bueno, acá ustedes lo tienen muy claro. El jardín francés regular se dirige a la razón. ¿Por qué? Porque este jardín también es llamado un jardín racionalista. ¿Por qué? Bueno, es el momento, porque todo es puesto a la manera de un discurso cartesiano. René Descartes genera el discurso del método, en el cual a través de la razón y a través del conocimiento que la ciencia puede dar o se puede obtener, uno llega a descubrir un orden que es como evidente para ellos, una organización que es como evidente y que está dado, y lo remarco, todo es puesto a la manera de un discurso cartesiano. Esto es ese orden que también tiene que ver con lo social y lo cultural de ese momento, ordenado según la geometría y la visualidad o la visualización de esa geometría, como vimos esos ejes, y materializa en sus perspectivas el ejercicio del poder. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Esta vista, que es una vista alta, pero desde la Galería de los Espejos en Versalles, que era el Salón del Trono, Luis XIV podía decir, o se ufanaba en decir, que su poder era tan infinito o era tan absoluto como ese eje que ven que ahí hay un poco de niebla y es como un eje que parecería que fuera infinito, como que no atravesara toda Francia, pero no, tenía un límite, pero la sensación daba o la razón llevaba a entender que ese eje podía extenderse con una perspectiva hasta donde uno quisiera. Bueno, así era su poder, así se ufanaba Luis XIV desde sus ventanas del Salón del Trono. Está abierto al horizonte este jardín, impone un orden a la naturaleza, pero también un orden y una diversidad. La concepción del jardín francés es muy sencilla, es decir, es ese orden, esa geometría. Y hasta en el siglo XIX, vean, porque después viene la Revolución, siglo XVIII la jardinería paisajística, todos los jardines o la mayoría de los jardines franceses en Francia se transforman en jardines paisajistas. ¿Por qué? Porque era más barato incluso para mantenerlos. Bueno, este era un jardín caro y solamente grandes príncipes o reyes podían tenerlo. En el siglo XIX, cuando el emperador Napoleón III, que allá del 52 al 70 fue emperador de Francia, se realizó la ordenación de París. Desapareció el París medieval o las callecitas que quedaban por el París de las avenidas, en el cual el prefecto de París, el alcalde de París era el barón de Haussmann. Y ahí hay muchos cuadros de los impresionistas y aquella regularidad que veníamos en ese eje, en esa geometría y su visualización, la encontramos en estos dos cuadros de Camille Pissarro, la Avenida de la Ópera, que tenía un elemento fundamental. Acá no había un palacio, pero había un teatro de la ópera de Garnier, la vieja ópera de París, una avenida ancha, con los laterales todos iguales, los edificios con toda una ordenación que tenía que guardar ese equilibrio.
O esta otra avenida, Boulevard Montmartre, bueno, también con el vegetal alineado. La avenida con el vegetal alineado. Vean de dónde venimos. Si queremos decir que estas alineaciones en las calles o en las avenidas es una tradición que viene del jardín regular, del jardín francés. Pero también acá cerca, cruzamos el río Uruguay y en Concepción del Uruguay tenemos el Palacio San José de Urquiza, de donde José de Urquiza gobernó la Confederación Argentina y trajo a unos diseñadores italianos y generó este palacio que tienen también un eje que acá tienen el gráfico al costado, tienen el grabado que muestra las alineaciones de los vegetales, la simetría, es decir, un eje que parecía también como infinito, y acá lo tienen perfectamente, hay una simetría, hay un eje que genera a los dos lados del eje lo mismo, por lo tanto hay una simetría. Pero también, sin ir muy lejos, esta es una estancia uruguaya, un palacete eclético, afrancesado, la estancia Santa Clara en el departamento de Florida. Vean este eje que, que son cipreses, y vean que después se extiende por una avenida de fénix canarienses, de palmeras, y bueno, hacia algún punto, pero esto ya es campo. Acá ya hay animales, hay vacas. Hasta acá es el jardín, pero vean también este gesto de jardín regular, de jardín francés. ¿Qué pasó con lo irregular? Bueno, la belleza de aquí, es decir, ¿dónde está la belleza? No está en el orden. La belleza está en la naturaleza. La belleza es natural. Irregular se define aquello que está fuera de orden y no observa siempre el mismo comportamiento. Por lo tanto, irregular o paisajístico, también se denomina así, se denomina el estilo romántico llamado inglés. ¿Por qué estilo romántico? Porque es el momento del romanticismo. Es romántico como reacción y ruptura con la estereotipada tradición clasicista, el orden clasicista que tienen los edificios en la época del absolutismo, es decir, era un orden que reconocía en Grecia y en Roma la organización de la arquitectura y del espacio, incluso del gobierno. Es decir, ese estilo romántico es un estilo que, bueno, apela también, como vamos a ver acá, de romanticismo, en esta definición, es una manera de sentir y concebir la naturaleza, así como la vida, otorgando prioridad a los sentimientos. Es una herramienta de idealización y abstracción. Este es el momento que Jane Austen escribe libros y uno se llama Sentimientos y Sensatez, es decir, explora el mundo del ser humano y sus sentimientos, el amor, lo que no es correspondido. Es un momento muy especial, un momento romántico en el mundo, el romanticismo. Y acá quiero poner un jardín que a mí me encanta, que si alguno va por Roma o por Italia, no lo dejen de visitar. Queda un poco lejos, pero es estupendo. El Jardín de Ninfa, queda cercano, es del siglo XIV. Es decir, lo compró una familia y lo empezó. Esta era una población que se llamaba Ninfa, que quedó en ruinas, es decir, fue invadida, destruyeron y quedaron las ruinas. Y esta familia generó un parque en que las ruinas, el agua, la curva, los elementos, los árboles, las flores, las luces, generan creo que es como el ideal del jardín romántico. Y acá me da pie a decir que el jardín irregular o paisajístico, o lo regular, el jardín inglés, es el jardín del estado de ánimo. Hablamos de sentimientos, hablamos de estado de ánimo. Uno, según donde se ubique, cómo se ubique, en qué rincón, es un jardín del estado de ánimo. El jardín inglés es también una recreación de una naturaleza artificial, porque este jardín es tan artificial como el jardín francés, pero es irregular, porque de aquel rigor cartesiano
pasamos a lo pintoresco, a lo melancólico. Y creo que estas imágenes del Giardino de Ninfa un poco ejemplifican muy bien los claros, las sombras, el reflejo, elementos escultóricos, como pueden ser esos puentes, que no son escultóricos, pero quedan como elementos atractivos por sus terminaciones, por la ruina incluso. Las ruinas son, bueno, conservan un poco de ese, o son adjudicarias a ese romanticismo de situaciones que pasaron y que se están reviviendo. Que uno ve estos cuadros o estas imágenes y siente el olor a humedad, el perfume, el sonido de las hojas, el río corriendo. Bueno, es esa naturaleza irregular, esa naturaleza no formal. Así que el jardín inglés, ¿de qué se va a organizar o cómo se va a organizar? Con textura, forma, tamaño, color. Este jardín irregular, que la belleza de la naturaleza es la que se va a valorar o que se va a poner en primer orden o a considerar como fundamental, se valoran las características físicas fundamentalmente de los vegetales. El vegetal ya no es un muro, ya no es un elemento que toma una forma geométrica extraña a su porte natural. Y esta valoración del vegetal tal cual es, proporciona interés, variedad y atractivo, defendiendo la experiencia y la sensibilidad individual. Es decir, frente a aquello que todos los veían igual, el rey y su corte, incluso Luis XIV escribió un libro que se llama La manera de mostrar los jardines de Versalles, se lo recomiendo porque decía girar acá, dar vuelta acá, pararse acá, estaba todo perfecto. Acá, cada individuo genera o asume una experiencia y desde su sensibilidad va a valorar esa situación. Un ejemplo de mi última visita a Inglaterra, a Bath, Prior Park. Vean esta imagen que no es mía, pero que yo no fui en esa época, fui un poquito antes, cómo las especies vegetales, cada una tiene un valor, y más en este momento que es un otoño avanzado, que ven ya especies sin follaje, formas naturales, acá no hay topiaria, acá no hay tijera de podar o para estructurar eso, y vean en otro momento, incluso con flores, es decir, es un jardín, incluso acá hay alguna floración que debe haber aparecido posterior, pero vean que hay texturas, follajes, alturas, formas, y eso da variedad. Yo mostré 2 momentos del año, pero yo creo que las 4 están, claro, incluso hay fotos de esto con nieve, también tiene su atractivo. Es decir, el vegetal pasó a ser un gran protagonista por el aporte, y todos los vegetales, desde las bulbosas que aparecen en las praderas hasta los grandes portes que generan esas estructuras estupendas. El jardín inglés se dice que es pintoresco. ¿Por qué? Bueno, es un término que William Kipling lo usa y fue en su ensayo sobre el arte de bocetar paisaje, tomo esta frase. Miren lo que dice: la naturaleza es sumamente defectuosa en cuanto a su composición y debemos asistirla. Debemos asistirla. Es decir, este es un jardín tan artificial como el otro, pero ojo, la belleza es natural, no la belleza es el orden. El jardín inglés es pintoresco, dice la palabra picturesque en inglés, pintoresco, indica que todo tipo de belleza que parecería bien en un cuadro, es decir, es una belleza que puede ser pintada o puede aparecer en un cuadro. Son un montón de rasgos individuales o sensibles del pintor. Por ejemplo, es cuando uno se para frente a un paisaje, a veces uno dice, esto es digno de pintarlo, o ahora diríamos de fotografiarlo, no por su belleza, sino por su capacidad de producir intensa emoción en el observador. El término belleza es muy relativo, pero hay elementos, es cuando uno a veces acá en Montevideo se para frente al Río de la Plata y ve el horizonte de agua, a veces son paisajes sublimes, o
otros paisajes en el campo, en la montaña. Cada uno de ustedes tendrá un paisaje que será digno de ser pintado, es decir, digno de que a uno lo emocione y lo guarde en una pintura o en un retrato, en una foto. Y esto pongo esta imagen que es de un parque de acá en Montevideo, el Parque El Prado. Este es un rincón del parque que el arroyo está encauzado, pero genera esa curva paisajística, like a serpentine, que uno no sabe ni de dónde viene, dónde va. Es la hora del atardecer, el reflejo, esos cipreses calvos, atrás hay unas tipas. Realmente acá hay unos aésculos, creo, en primer plano, hay un ombú sobre la izquierda. Es decir, y ese césped que tiene ese tallado. Realmente este es un paisaje digno de ser pintado o fotografiado. Esto es una foto mía. El jardín inglés es pintoresco, pero algunos críticos lo llaman el desorden pintoresco. ¿Por qué? Porque no hay un orden, no encuentran un orden, pero el jardín inglés no es desordenado, sino hay un complejo orden que se fundamenta en aquellas situaciones o en los efectos que produce el equilibrio y el contraste. Es una cosa que hasta ahora no hemos visto. Y ahora voy a usar imágenes del jardín inglés en Múnich, que es un parque público hermoso, increíble, que vean los efectos de la forma, de la loma, las luces, las sombras, los vegetales en el primer plano. Cada vegetal es un plano, la otoñada en este caso, es decir, genera una situación de contrastes incluso. El jardín inglés siempre va a remitir como orden el orden natural de las cosas, lo va a respetar. Es el orden generador, el orden, como los ingleses llaman, y que los griegos primero llamaron y que ellos tomaron de Grecia y de Roma, el genius loci, el genio del lugar, que es mucho más, está mucho más allá de lo que es artístico, la vanidad y el capricho de los hombres. Es el genio del lugar, el genio que habla. Hoy diríamos son las leyes físicas o la situación ecológica del lugar, pero en aquel momento no podían definirlo y lo definían como un genio, una genialidad que dominaba. Vean los diferentes planos, las hondonadas, es decir, un paisaje que es creado, inventado, toma un modelo y toma el genio del lugar o asume el genio del lugar generando este lenguaje natural. Es el orden generador, el orden del genio del lugar, es situado por encima del arte, la vanidad y el capricho de los hombres. Lo aleja de los hombres porque este jardín no puede estar sometido como el jardín francés a la voluntad de los hombres o de un diseñador. Estos jardines son jardines libres, donde la libertad, por más que esto es artificial, busca en estas formas naturales, este es el mismo jardín, es decir, genera un plano, después hay una caída y todas esas rocas son colocadas para generar esa naturaleza, esa imagen de libertad, el agua escurriendo, el agua yendo entre los árboles. Esta pintoresca irregularidad representando, se va a trasladar al jardín, va a representar la libertad, la honestidad, la privacidad, la funcionalidad, y que en Inglaterra, ¿por qué va a tener tanto desarrollo? Porque este jardín no es un jardín urbano, es un jardín que se asocia a la vida en el campo. Y eso es el éxito de esa nobleza que, a diferencia de la nobleza francesa, que era cortesana y estaban todos alrededor del rey metidos en Versalles, en el Palacio de Versalles, acá la nobleza vivía en sus castillos y en sus situaciones. Es decir, este parque que fue creado a comienzos del siglo XIX y durante todo el siglo XIX, que es un jardín a la inglesa, fue creado al lado de la ciudad. ¿Para qué? Bueno, para que los habitantes, las personas de todas las clases sociales encuentren esa vida en el campo que quizás estaba un poco más lejos y había que ser muy rico para tener una propiedad y ponía a la disposición de los ciudadanos, de los súbditos, porque esto lo hizo un rey,
el campo lo traía a la ciudad. Algo parecido a lo que hizo Frederick Law Olmsted cuando generó Central Park en Nueva York. Trajo la naturaleza a la ciudad. Y se forma un gusto pintoresco, pero es un gusto de componer, es decir, estos paisajes se componen desde la imaginación, son paisajes imaginarios. ¿Y de dónde aprendieron los diseñadores o de dónde se aprendió? De la pintura. El paisajismo, el término paisajismo viene de la pintura, de los pintores de paisaje. Rembrandt y Rubens, Nicolas Poussin, Claude Lorrain, entre otros. Y yo voy a mostrar rápidamente. Este es un cuadro de Rembrandt, paisaje con puente de piedra. Nos pasa lo mismo que quizás en el Giardino de Ninfa, uno siente ese rayo de sol, esas nubes, ese fresco, esa humedad, es un ambiente, un paisaje que tiene todo lo que debe tener para emocionar. Acá un cuadro de unos años después, Nicolás, de Claudio Lorrain. Y estos cuadros, fundamentalmente los italianos, los ingleses los compraban, o los intelectuales, los nobles, los políticos ingleses, y lo llevan a Inglaterra. Y esto es lo que van a reproducir. Quizás no con el ambiente mediterráneo, la luz mediterránea, más parecido a un cuadro de Rembrandt, pero vean este cuadro, este es el jardín de Sturgess en Reino Unido, cerca de, bueno, ahora no me sale el lugar, pero es un jardín rural, y vean este puente, y vean este otro puente en primer plano, y más allá un edificio, es decir, un primer plano, un segundo plano, y los vegetales, la vegetación, los diferentes portes, colores, textura, en un lago que es artificial, y por supuesto su entorno. Un paisaje poético, dicen también, que pretende replicar la naturaleza intacta, es decir, los jardines no respondían al capricho de un diseñador, por más que eran diseñados, sino a criterios y principios compositivos no escritos que buscaban la unidad ideal del conjunto, un conjunto que tenía que ser la propia naturaleza. La unidad ideal del conjunto se sustentaba con el contraste. Eso es lo que el jardín inglés nos generó o nos aportó, o el jardín irregular. El contraste entre superficies lisas y rugosas, entre luces y sombras, entre elementos naturales y artificiales. El contraste llegó al jardín, sea cual sea la escala. Acuérdense de esto. Vean este jardín del siglo XIX que fue reactualizado o diseñado de Great Dixter, que fue de Christopher Lloyd, la residencia de él, hasta que murió. Es un cottage, un jardín rural, una residencia rural, con un jardín que, bueno, es eso. Es eso, ese jardín, como decíamos recién, un jardín de contraste. La vegetación, la topiaria, el árbol libre, es decir, las texturas, el camino, el césped, el material duro, el material blando, es decir, que todavía al día de hoy, este jardín, esos principios que lo generaron, ayornados, actualizados, siguen funcionando. El propio Monet en Giverny, la foto de él con su jardín de flores, sus canteros rectangulares, sus alineaciones de lirios que plantó, pero al lado, del otro lado de la vía, tenía el jardín libre, el jardín acuático, la foto y la pintura, en el cual aparecían árboles, la Wisteria sinensis, la glicina, una planta que viene de Asia, el sauce llorón o el sauce humboldtiano, el sale humboldtiano, que también los follajes péndulos vienen de China, es decir, o fueron entrados a través de China o del conocimiento en China. Las acuáticas, nuevos paisajes que no solo se hacen de recuerdos y emociones, sino con material vegetal que se podía disponer en ese momento y generar esa variedad o esas emociones, esos contrastes. Ese contraste debía de reproducir, y esto es, creo que es importante, la creación divina, es decir, la naturaleza. Y lo pongo resaltado con este fondo. Debía de producir la creación divina, la naturaleza. Y acá tenemos qué pasó después del siglo XIX. Bueno, el XX y antes de las guerras, fundamentalmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
El jardín regular va a reaparecer en Francia, pero va a reaparecer como un motivo nacional. Acá van a aparecer personajes o diseñadores como los Duchenne, padre e hijo, Henri y Achille, Jean-Claude Nicolas Forestier, un diseñador que recorrió, era director de algo que sería como paseos públicos en París, pero diseñó el primer plan para La Habana, por ejemplo, diseñó jardines en Marruecos, en Barcelona, en Buenos Aires. Es decir, y la obra de André y Paul Verá. Ambos, los tres trabajaron para niveles diferentes. El Duchenne, el gran jardín que se restauró, el gran jardín a la francesa, Jean-Claude Forestier, la obra pública, y André y Paul Verá decían que ellos que recreaban o querían diseñar el jardín burgués del siglo XX. Estos son proyectos de Duchenne, de uno de los Duchenne. Esto está pensado para el siglo XX, no es el jardín del siglo XVII. Es decir, reivindicaba el jardín regular, el gusto por el jardín regular. Este jardín es en Blenheim, es en Inglaterra, un parterre que se organiza, y él lo organiza, y es el gran parterre de Blenheim, en Inglaterra. O estos pequeños jardines que la topiaria, la escala, el monumento, estos son rincones de un parque, en lo cual está la naturaleza totalmente dominada por la topiaria, la flor, la geometría y el paisaje libre inmediatamente. Esto es de Forestier, esto es el Jardín del Larival en Barcelona, diseño de otra escalinata, la geometría, el rigor, es decir, la topiaria incluso, y después la naturaleza libre. Incluso Forestier, ¿qué pasó acá? Acá. Diseñaba jardines, perdón, que se me pasó muy rápido lo anterior. Diseñaba jardines, esto aparece en una publicación de él, familiares, es decir, el diseño a través de las revistas, es el momento que todo esto se difunde por revistas. Hasta este momento la revista no aparece a comienzos del siglo XX, fines del siglo del XIX. Jardines regulares, jardines de grandes elementos de planos de césped, pero jardines con geometrías, con topiaria, con escalonamientos, con pérgolas, luces, sombras. Incluso este es un dibujo de los Verá, de André y Paul Verá, de un parterre para una residencia. Es un sketch, un croquis. Pero vean, esto lo realizó, esto es la residencia de alguien de la nobleza Noailles en París, y este era el jardín de acceso. Estos son flores. Y esa geometría, vean que incluso se ve acá, ese jardín que durante todo el año no cambia, por más que son flores, pero son texturas, es decir, está casi sin modificaciones durante el año. Vean que lo que se modifican son los árboles que hay alrededor y no el diseño. Vean, estos son diseños de él para ese jardín burgués parterres, el parterre versión siglo XX, son croquis que él hacía, esos colores respondían a texturas, a vegetales, a formas. El jardín arquitectónico en el siglo XX es el jardín en el que los elementos construidos adquieren fuerte protagonismo frente a la plantación, y yo diría que a veces lo desplazan. Las plantaciones son secundarias. El jardín arquitectónico del siglo XX, este jardín regular que reaparece en Francia, reaparece un orden, se convierte en un jardín de vanguardia. Hay algunos jardines cubistas, es decir, hay jardines expresionistas, es decir, las vanguardias que se dieron entre las dos guerras mundiales en lo artístico se traslada a la jardinería, y este jardín regular representa un poco los gustos en las vanguardias. Este jardín arquitectónico es el jardín que busca un orden geométrico idealizado, es un orden permanente, es decir, este nuevo estilo de jardinería o este jardín arquitectónico reaparece en Inglaterra, y con mucha fuerza y con mucha, porque reelabora o genera una ordenación de esa jardinería de contrastes, de elementos, que sigue siendo una jardinería de contrastes, pero ahora tiene un orden o un mayor rigor. Ahora hay un nuevo estilo de casa de campo, que es la unidad que se une el jardín a la casa. El diseño del jardín
es una extensión de la casa. Se hablan de los salones del jardín, the room of the garden, es decir, que hay divisiones por setos, no hay techo, no hay cubierta, pero están divididos en salas que siguen las líneas de la arquitectura, y el diseño enfatiza la cualidad de la plantación, que a diferencia de lo que vimos en Francia. Esta es una obra de Gertrude Jekyll y Edwin Lutyens, el arquitecto con el cual ella trabajaba. La residencia Hester House tiene un plano de visualización y tiene el jardín organizado en una geometría rigurosísima, con un cierre acá de una pérgola, donde hay una simetría en esta forma primaria, un cuadrado dividido por las diagonales en cuatro esquinas, un poco en 4 triángulos, perdón, un poco nos hace recordar a jardines que vimos al comienzo de la charla. Vean la visualización, es decir, acá al final estaba esta pérgola, y además el jardín es un sunken garden, un jardín hundido. ¿Por qué? Porque hay un gran paisaje atrás, que no traje más porque si no esto se hace muy largo, y cómo las plantaciones van generando cambios en esa geometría rigurosa. Gertrude Jekyll decía que había que ser muy riguroso con las líneas del jardín, con la geometría del jardín, y después el verde, las plantaciones, se iban a encargar de liberar un poco esas líneas o aflojar o suavizar esas líneas y colores. Vean la pérgola, las texturas, colores, perfumes, incluso la textura de la arquitectura. Hay un cambio realmente muy importante. Esa regularidad no viene para imponer un orden, como vimos, de la regularidad, sino viene para imponer una organización del jardín. Vean este otro en Francia que ella hizo, los dos, es el camino hacia el parque, es un jardín con topiaria, con bordes mixtos, donde hay cambios, donde la libertad disculpen que se me fue el nombre de la planta, bueno, ustedes ya lo deben saber, y la topiaria, la libertad de uno con el orden del otro, y vean esas formas, las trepadoras, cada planta, cada arbusto, cada herbácea tiene un valor en ese conjunto, hasta el propio pavimento. En Francia, el de Nouveau Jardín cada vez se va a volver más arquitectónico, mientras en Inglaterra hay un diálogo entre el jardín regular, el jardín arquitectónico del siglo XX, entre lo inerte y lo libre. En Francia vamos a terminar esto en la exposición de 1925, la exposición donde el Art Deco tuvo su presentación y su gran impulso. Este es el jardín de la habitación moderna de Robert Mallet Stevens, es un francés. Estos son árboles de hormigón armado y los canteros tenían ciñas, algo que no tiene que poco cambio tiene, o se mueren o están vivas, parecen de papel esas flores. Vean incluso este croquis, es decir, delante del árbol cubista, porque esto es un árbol cubista, un jardín cubista, el regador está perplejo, dice, no sabe si regarlo o no. Ya en la propia Francia se tomaban un poco el pelo. Acá tienen un poco las formas, es decir, el orden llegó hasta esto. Por suerte, esto es un jardín de exposición, ¿no? Incluso había una modista ucraniana, una diseñadora que también hacía diseños cubistas y venía muy bien para presentar las fotos de su colección. El jardín hoy, y vamos a detenernos por acá, con líneas rectas o curvas, forman ángulos distintos y forman visuales diferentes. El jardín siempre tiene líneas, regulares o irregulares, sí, se organizan. Se organiza con diversas posibilidades entre esa regularidad y la irregularidad. Es decir, hoy tenemos esta coexistencia ya en el siglo XXI, fines del 2021, pero creo que hoy el jardín regular y lo regular, estas dos situaciones generan o buscan generar distintas sensaciones. Como vimos un poco en el jardín de la ninfa, no sé dónde va el agua porque no veo más allá esa forma curva, veo que hay luz, allá hay sombra,
veo que el agua fluye, hay perfume, hay situaciones con flores que yo me imagino que tienen esos jardines de perfume, hay texturas, ese verde que parece húmedo o lúcido. Bueno, esas sensaciones, yo voy a tomar dos ejemplos de uno de los... Este es cómo la geometría sigue toda. Este es el jardín, de uno de los terrazas del jardín del Palacio de Cristal en Oporto, sobre el río. Vean esta situación de geometría que una medida que va transitando, va teniendo diferentes visuales o ángulos que va observando todo el paisaje. Es como un camino, un sendero, que es muy interesante. Además es muy interesante también ver la regularidad de ese jardín desde arriba. Originalmente acá había plantas herbáceas más chicas, hay lugares que hay agua, hay una escultura, hay un banco, hay sombra, hay luz. Tiene sensaciones diferentes este jardín regular. Y es precioso el paisaje que hay alrededor. Y siempre hay gente sentada visualizando. Yo fui 2 veces en el viaje cuando estuve en Oporto y siempre había gente porque me tocó un día muy nublado. Pero yo creo que lo regular y lo regular y regular y la búsqueda de sensaciones, esta es una de las obras que yo admiro más de la jardinería latinoamericana, es decir, la obra de un maestro en el medio de ese paisaje agreste que es Brasilia, decidió generar el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio Itamaraty, en el medio de una gran alberca. Y las plantas o el jardín que generó fue un jardín de agua con las plantas que corresponden a lo que hay cerca de los cursos de agua, o así sean flotando o así sean enraizadas en un borde. Para mí es una de las obras que cuando la visité realmente me emocionó. Las plantas se mueven, las plantas crecen, las plantas decaen, pero en el medio de esa situación que es Brasilia, tan dura, tan geométrica, tan regular, el agua, los elementos de la naturaleza nos regalan esas sensaciones que genera la belleza de lo natural, de esta situación que es un diseño con un regular, pero que apuesta a generar una valoración, orden que se basa en lo que es natural. Realmente se los recomiendo. Bueno, y acá termino. Me queda decirles muchas gracias